Saludos, ingenieros. Somos el grupo número 5 del segundo C de Ingeniería Civil. Estamos conformados por Baidor Chuñir, Víctor Morales y Santiago Vanegas. Vamos a hablar sobre el tema del cálculo infinitesimal y sobre la representación geométrica de la derivada. El cálculo es una herramienta muy importante de las matemáticas, tiene un gran potencial y se lo utiliza hasta la actualidad. El cálculo se divide en dos partes: cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial es la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto, y el cálculo integral es el área bajo la curva. Sabemos que el cálculo se encuentra presente en todas las ciencias, incluso en la vida cotidiana. Este tipo de matemática que es el cálculo nos ayuda a facilitar el estudio y el entendimiento del universo. 1. El descubrimiento del cálculo se le atribuye a dos grandes científicos, Newton y Leibniz, pero sus estudios no fueron más que la culminación de varios siglos de experimentos e investigaciones de grandes científicos como fueron Arquímedes, Kepler y Fermat, que basaron sus estudios en hallar el área de figuras curvas complejas. Newton, aún siendo un estudiante de universidad, fue obligado a tomar unas vacaciones debido a que una peste azotaba en Europa, pero estas vacaciones fueron consideradas las más productivas durante toda la historia, ya que durante este tiempo Newton desarrolló una serie de leyes, hizo varios experimentos y descubrimientos que hasta la actualidad nos siguen sirviendo. Entre ellos fue la ley de gravitación universal, el binomio de Newton, pero algo curioso que descubrió Newton aquí fue que no podía complementar sus ideas, porque las matemáticas de la época no le eran muy útiles. Entonces, he aquí cuando nació el cálculo. Pero también se le atribuye a Leibniz el descubrimiento del cálculo. ¿Por qué? Porque a los dos a la par empezaron a hacer sus estudios, y lo que empezó una serie de especulaciones de que Leibniz había copiado todos los estudios de Newton, desarrollando así una polémica grande dentro del mundo de las matemáticas. Pero si nos ponemos a analizar, el cálculo de Newton y el cálculo de Leibniz no son muy diferentes. Solo se diferencian en que Newton utilizaba unas matemáticas más complejas y no muy entendibles, pero Leibniz se caracterizaba por utilizar métodos y símbolos más entendibles, cuales utilizamos hasta la actualidad, como es el símbolo del integral y el símbolo de derivación. El cálculo es de suma importancia dentro de nuestro entorno y sobre todo en nuestro campo ocupacional, que es la ingeniería civil. Este tipo de matemática nos ayuda a comprender la relación que existe entre variables, como por ejemplo la resistencia de una viga en función de su material, el volumen de un caudal en función de su diámetro. Sin este tipo de matemática, que es el cálculo, se nos complicaría mucho entender los fenómenos que actúan dentro de nuestro campo ocupacional, que es la ingeniería civil. La interpretación geométrica de la derivada. A ver, tenemos en el plano una curva cualesquiera que pasa por los puntos P y Q. Tenemos el eje de las abscisas y el de las ordenadas. El punto P tiene las coordenadas F1, F de X1. El punto Q tiene las coordenadas F de X2 y F de X2. Ya. Bueno, esto consiste en trazar una recta secante entre los puntos P y Q. Ya. Ahí obtenemos la pendiente de esta recta secante mediante la fórmula de geometría analítica, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero antes obtenemos las proyecciones de estos puntos para poner las distancias. Esta es la distancia de las ordenadas y de las abscisas. A esta distancia se le denomina variación o incremento de X. Bueno, reemplazamos en la fórmula de la pendiente y obtenemos de la variación, despejamos X2 y la reemplazamos acá, lo cual nos da X1 más delta X menos F de X1 todo sobre delta X. Entonces, con esto hemos obtenido la pendiente de la recta P. Ahora hacemos a P un punto fijo y a Q que se acerque hacia P. Según Q se acerca a P, la recta secante se transforma ahora en la recta tangente.
¿sí? Esto quiere decir que esta distancia, esta variación delta x, se fue aproximando hacia cero. ¿Sí? Bueno, la derivada consiste en obtener la pendiente de la recta tangente cuando la distancia se aproxima a cero, cuando se genera este límite, que quiere decir que la pendiente es el límite de delta x tendiendo a cero de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, lo cual obtuvimos de la pendiente. Entonces, esta sería la definición de la derivada. Bueno, para concluir este trabajo podemos resaltar la importancia que ha tenido el cálculo a lo largo de la historia, desde aquellos años cuando los primeros científicos, mediante la observación, mirando las estrellas y los fenómenos que ocurrían, pudieron deducir las fórmulas que hoy en día utilizamos. Bueno, esperamos que este trabajo haya sido de su agrado. Gracias.